recuperando esta división de las obras, este estudio de las obras y una organización de estas obras, vamos a recuperar la clásica, que es la que hizo Luandrea Salomé, a quien Nietzsche le pide casamiento, ¿no? Que pertenecía a los círculos intelectuales de la época, dialogaba con Freud, dialogaba con Rilke, ¿no? Con poetas. Incluso, bueno, influye mucho para que posterior a fines de la época, porque Nietzsche entre sus contemporáneos no va a ser prácticamente leído, sino que va a ser un filósofo leído en forma póstuma, ¿no? Lo que hace Salomé es organizar en 3 etapas la obra. Esta época más estética, esta primera época más influenciada por Schopenhauer, más ligada al estudio de la cultura clásica, de la cultura griega, y esta búsqueda de ver qué influencias tiene esta cultura griega para pensar lo que era Alemania que se estaba conformando. Las 2 obras de esta primera época que siempre se destacan son la obra de El origen de la tragedia y por el otro lado Las consideraciones intempestivas. El segundo periodo ya está ligado a la discusión que él va a tener con Wagner. Tenía una admiración muy grande por el músico, es cuando, dice Nietzsche, como 2 espadas se cruzan, porque Wagner le manda los libretos de Parsifal y Nietzsche le manda Humano demasiado humano. Dice, se cruzan en el correo como 2 espadas estos textos, porque justamente marcan esta enemistad con Wagner. Renuncia a Basilea, empiezan los problemas de salud, se va, la escritura en aforismos, la vinculación que hace uno de los lectores contemporáneos, que es Gilles Deleuze, en donde dice, bueno, esta escritura de aforismos es una escritura sumamente conceptual, sumamente que lo vuelve mucho más hermético y mucho más complejo, ¿no? Otros textos como La Galla Ciencia, cuando se publica La Galla Ciencia terminaría esta segunda época, y la tercera época, que es la época de mucha producción, hasta que se interna y fallece, que son los últimos años de su vida, del 82 al 88, que está vinculado a la ciudad de Zaratustra, a la genealogía de la moral, a Ecce Homo, que es un texto un tanto biográfico, ¿no? Entonces me parecía, la idea del eterno retorno del tiempo, él incluso, Nietzsche había planteado la posibilidad de hacer un segundo doctorado, una tesis, un estudio, para estudiar el tiempo, ¿no? El tema del tiempo a él a lo largo de la filosofía, ¿no? Él lo marca. Decíamos la otra vez, como planteaba Riquet, este padre de la sospecha, que era filólogo, era filósofo, ¿no? Y una gran recuperación, decíamos también, una gran relectura en la contemporaneidad, en especial las lecturas que uno le hace están influenciadas por las lecturas que hace Bátimo, que propone Bátimo y que propone Deleuze, en mi caso. Bien. Dijimos, importante es salirnos, ¿no? Para leer a Nietzsche de toda tendencia a dialectizar, ¿no? Y quizás aquí aparece esta importancia de lo trágico, ¿no? La visión trágica del mundo, ¿no?
Y él dice, bueno, hubo distintas visiones trágicas del mundo, ¿no? Y es la tragedia, ¿no?, que se origina, en el mundo, que se origina desde los rituales dionisíacos, que muere, perece, ¿no?, a partir de la dialéctica de Sócrates, como la muerte euripidiana. Por el otro lado, muere también la tragedia por el cristianismo, esta idea de la culpa, de la culpabilidad que genera una, más adelante va a decir, esa moral de rebaño, ¿no? Y la tercera muerte que él piensa para esta tragedia que se había originado en lo dionisíaco era bajo esta dialéctica moderna, y que él la vislumbra y la ubica en la figura de Wagner, ¿no? Es decir, como los tres enemigos de la tragedia, ¿no? En ello pone en discusión toda la filosofía, pero pone también en discusión su contemporaneidad, ¿no? Lo que Nietzsche insiste en el carácter fundamentalmente cristiano de la dialéctica y de la filosofía alemana, ¿no? La incapacidad de la dialéctica y del cristianismo de comprender, de pensar lo trágico, ¿no? Él cita, esta es una cita, que él dice: yo soy el que ha descubierto lo trágico, incluso los griegos lo han desconocido, ¿no? Bueno, es un personaje bastante interesante, ¿no? Por esta presencia que aparece. El otro eje, ¿no? Es decir, entonces hablamos de ese origen, de esa de ese decir, bueno, se origina la tragedia, pero también fue muerta esta tragedia, que él quiere recuperar. Le habla de estas categorías dialécticas cristianas, dice, en donde la reconciliación, la redención, la justificación generan, consolidan esa sombra en el que perece lo trágico, ¿no? Esta permanente presencia de Apolo y de Dionisio como dos figuras, como dos arquetipos, ¿no?, de ser, como dos, y en ello me parece interesante recuperar, ¿no?, el Apolo que diviniza la individuación, ¿no?, que construye la apariencia de la apariencia, ¿no?, el sueño, la imagen plástica, ¿no?, y de este modo, ¿no?, por medio de esto se libera, ¿no?, del sufrimiento, ¿no? Dice: Apolo triunfa del sufrimiento del individuo por la radiante gloria que la que rodea la eternidad de la apariencia. Borra el dolor, ¿no? Esta idea de la apariencia, borrando el dolor. Este Apolo, ¿no?, de esta figura de Apolo dominando, en el modo de hacer, y borrando la otra figura, ¿no?, Dionisio, como la unidad primitiva, ¿no?, que destroza al individuo, que lo arrastra, que lo absorbe, en el ser original, ¿no? Y acá aparece esta contradicción, que se produce por el dolor y la individuación, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese dolor? ¿Cómo se resuelve ese terror, ese miedo, ¿no? Entonces, esto que le pasaban a los hombres griegos, ¿no? Solamente superándolo, y solamente se lo resuelve a partir de ese placer superior, a partir de esa sobreabundancia del ser único, del querer universal, ¿no? Entonces, no se opondrían Apolo y Dionisio como términos de contradicción. Y eso es importante porque si lo vemos, terminamos llevándolo al terreno de lo dialéctico.
y es lo que quiere escapar. Es decir, que no son dos términos de tesis-antítesis, ¿no? No es uno la negación del otro, no hay una relación dialéctica entre Apolo y Dionisio. Eso es importante, sino que son modos de resolver ese horror, ¿no? No se oponen, ¿no? Son estos modos para poder resolver que se tuvo a lo largo de la historia para resolver esta tragedia, para resolver el dolor, ¿no? A partir de la contemplación o a partir de la reproducción que se da en el símbolo musical de la voluntad, ¿no? Y en estas dos figuras, ¿no? En estos dos dioses, es como, diríamos, Dionisio, y acá es cuando él explica, ¿no? Es el fondo sobre el que Apolo borda la apariencia, ¿no? Pero bajo Apolo es Dionisio el que gruñe, ¿no? La misma antítesis necesita pues ser resuelta, convertida en unidad, dice él, ¿no? Es decir, no los presenta como que o vamos para un lado o vamos para el otro, sino que cuando uno, que Apolo fue el que se había consolidado como Dios para comprender esta tragedia y para comprender esta concepción de lo clásico, esta concepción del mundo griego, que era como la comprendía el romanticismo, a partir de este velo, ¿no? Con el que él observa que se tapa el dolor, ¿no? A partir de esa apariencia. En tanto, Dionisio, que fue el olvidado, ¿no? Es el verdadero origen de la tragedia se da en Dionisio. Después se pierde el coro, ¿no? Incluso, y es el que permitiría comprender, es el que es el fondo de lo trágico, podríamos decir. Es el personaje trágico, el único personaje trágico es Dionisio, ¿no? Es el objeto, es esa reabsorción del sufrimiento en el placer del ser original, ¿no? Y recuperar esta idea del coro, ¿no? Porque es Dionisio, porque ve a Dionisio como dueño y señor, ¿no? Si bien es Apolo el que desarrolla lo trágico y lo vuelve drama, es decir, lo formatiza, lo convierte en apariencia, el que expresa lo trágico en un drama, la tragedia, va a decir Nietzsche, es el coro dionisíaco que se distiende, proyectando fuera de sí un mundo de imágenes apolíneas, ¿no? En el curso de varias explosiones sucesivas, el fondo primitivo de la tragedia produce por irradiación esta visión dramática que es esencialmente un sueño. El drama es, pues, la representación de las nociones y de acciones dionisíacas. Se objetiva Dionisio bajo la forma y en un mundo apolíneo, ¿no? Y a partir de esto se va a ir viendo él cómo en esta historia que está narrando, ¿no? Cómo surgió, por qué el arte, la importancia del arte, pero cómo esta tragedia, ¿no? se va a morir, ¿no? Que era lo que decíamos al principio, ¿no? Esta solución dionisíaca es la que lo lleva a la que plantea, ¿no? Entonces, en el origen de la tragedia aparecen ejes
¿eh? Que nos hacen sentir la proximidad de una nueva concepción, poco conforme a los esquemas que se venían dando para comprender, ¿no? Este mundo, ¿no? En estas imágenes que yo les fui compartiendo, un poco para ilustrar la figura tanto de Dionisio como de Apolo, ¿no? Dos ejes que tienen que quedar claros del texto, ¿no? Este concepto, ¿no? Que él dice, incluso el más áspero sufrimiento, ¿no? Porque todo aparece, ¿no? Dionisio afirma todo lo que aparece, hasta el sufrimiento, ¿no? Es decir, no se niega ese sufrimiento, esa afirmación pluralista, múltiple de todo, es lo trágico, ¿no? para Nietzsche, ¿no? Es decir, lo trágico está en la diversidad que se afirma como tal, ¿no? Lo trágico es la alegría de lo múltiple, es la alegría plural, y lo trágico designa la forma estética de la alegría. No es una receta médica, no es una solución moral del dolor, ¿no? Del miedo, de la piedad, ¿no? Es decir, no hay escapismos a eso de lo trágico, ¿no? Lo trágico se tiene que vivenciar, podríamos decir, ¿no? Esto quiere decir que la tragedia es inmediatamente alegre, que no apela al miedo, a la piedad del espectador, de un espectador que no es moralizante, ¿no? Por ello el renacimiento de la tragedia, por ello le interesa estudiar el origen para que vuelva a renacer, que arrastra el renacimiento de este artista, ¿no? Que tiene que estar presente, ¿no? Alejado de todas estas moralinas, podríamos decir, ¿no? Nietzsche recupera bueno, ahí aparece esta idea de lo catártico, ¿no? de la tragedia, ¿no? Y el reproche, ¿por qué lo pone a Wagner? Es que justamente Wagner crea una música dramática, ¿no? Cuando le manda el Parsifal, ¿no? Reniega el carácter afirmador de la música, el carácter dionisíaco, diríamos, ¿no? Entonces dice Nietzsche, dice en uno de los textos que él escribe, dice: sufro porque es una música de decadencia y ya no la flauta de Dionisio, ¿no? Es esa tarea de Dionisio, enseñarnos a danzar, hacernos ligeros, volver a concedernos el instinto del juego, recuperar esa ligereza, esa movilidad, ¿no? Ahí aparece esta reivindicación de Dionisio, para pensar su concepción de lo trágico, para incluso pensar en cómo se vivía en ese clima y en esa... es el discurso con el que él arma la historia de Grecia, ¿no? Ese mundo de la antigüedad, rompiendo con una tradición clasicista, ¿no? Con Winckelmann, ¿no? y también con los románticos. Otro eje interesante es esta figura del lanzamiento de dados, ¿no? Echar los dados que se lanzan y los dados que caen, ¿no? Dice Nietzsche: alguna vez he jugado a los dados con los dioses
en la divina mesa de la tierra, de manera que la tierra temblaba y se rompía, lanzaba ríos de llamas, porque la tierra es una mesa divina, temblorosa, por nuevas palabras creadoras y por un ruido de dados divinos. Oh cielo que me cubres, cielo alto y puro. Esta es para mí ahora tu pureza, que no existe eterna araña y tela de araña de la razón, que seas un suelo en el que lanzan los azares divinos, ¿no? La tierra como esa mesa, ¿no?, en donde se lanzan los dados, ¿no? Esto lo escribe en Zaratustra. Que seas una mesa divina para los dados y los jugadores divinos. Y acá aparece esta idea, ¿no?, del tiempo que decíamos la otra vez, que a él le interesaba, ¿no? Este lanzamiento de dados que afirma este devenir, el ser del devenir, ¿no? Es decir, no sabemos qué va a pasar, esta incertidumbre, ¿no? Este lanzamiento, ¿no?, este azar, ¿no?, la combinación que forman al caer, ¿no?, sería la afirmación de una necesidad, ¿no? Se afirma en el azar, ¿no? Por azar, aquí se halla la más antigua nobleza del mundo. Yo la he incorporado a todas las cosas, la he liberado del servilismo de la finalidad, o sea, ¿no?, rompe con esas moralinas. He encontrado en todas las cosas esta certeza bienaventurada, saber que prefieren danzar sobre los pies del azar. Mi palabra es dejar que el azar venga a mí. Es inocente como un niño, ¿no? Acá aparece esta combinación con el azar, la necesidad de reafirmar y de afirmar este azar frente a una vida que estaba determinada, una vida que estaba determinada hasta incluso por la culpa, ¿no? Esa moral, de la que después él va a hablar, la moral del rebaño, ¿no? En este sentido, ¿no?, dice, pero no sabemos jugar, dice él, tímido, vergonzoso, torpe, semejante a un tigre que ha perdido su impulso. Así es, hombres superiores, como es visto, a menudo deslizaros hacia un rincón. Habíais perdido una tirada. Pero ¿qué os importa a vosotros, jugadores de dados? ¿No habéis aprendido a jugar y a provocar del modo que hay que jugar y provocar? El mal jugador confía en varias tiradas, en un gran número de tiradas. De esta manera dispone de la causalidad y de la probabilidad para conseguir una combinación deseable. Ese es el mal jugador, ¿no? Entonces, acá aparece esta tensión y esta recuperación del azar. Pero es ese mismo azar que primero nos reconoce en Horas, que primero plantea como el azar al que estamos arrojados en este mundo, ¿no? Y en el que un mundo que es la mesa en donde llegan esos dados tirados por los dioses. Entonces, de golpe, no habría resentimiento, no habría culpabilidad, no habría, ¿no? Es decir, juega con esta figura que me parecía interesante recuperar, y que ya la plantea que tiene que ver con este dolor de la vida, ¿no?